Hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Saben muy bien que en materia de comunicación, la televisión tiene un ritmo vertiginoso. Empezamos con esta imagen y le escuchamos al doctor Delía. A ver, ya lo estamos viendo ahí. Tremendo, ¿no? Gustavo, te escuchamos. ¿Cómo le va? Oh, tremendo, ¿no? Tremendo. Hoy nos venimos a enterar hace muy pocas horas la violencia de género institucionalizada. ¿Por qué digo esto? Porque en los tribunales de Comodoro Pi ya están hablando de que este flagelo ya trepó a la zona de los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque los hechos que se están investigando en el Juzgado Federal de Ercolini, los hechos fueron al momento que él era presidente de la Nación. Quiere decir que la violencia de género es institucional ya, porque el imputado reviste la calidad de funcionario público al momento de los hechos. No es menor el tema, porque si nos ponemos a pensar desde un punto de vista jurídico, un presidente de la Nación fue violento. Entonces, ahora nos encontramos con que Fabiola, representada por el doctor Fioribello, que hace unas horas le revocó su patrocinio porque no quiere que siga. Ahora, el tema es que había que tapar estas cosas, por eso revoca al abogado. Salió de la causa de seguros, de la causa que tiene Alberto Fernández, que está hoy en trámite y que esto se desprende incidentalmente por unos chats que se incorporaron a la causa, en donde la secretaria de Alberto Fernández se entera por la misma boca de Fabiola que había sido víctima de violencia de género y le mandó una foto toda lastimada. ¿Y qué le dijo la secretaria, la señora Cantero? No digas nada que yo me enteré de esto. Esto es lo que consta en el sumario. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Vamos a dejarla pasar como muchas otras causas o vamos a hacer realmente justicia y vamos a pedirle tanto al expresidente como a Fabiola que aporte toda la prueba para que Alberto Fernández sea juzgado? No olvidemos de algo, el expresidente de la Nación, al momento de presidente, arregló una causa, ¿se acuerdan de la fiesta en Olivos? Cuando estábamos todos encerrados, la arregló fácil del expresidente. Espero que en esta oportunidad, como abogado penalista, Alberto Fernández, hoy que ya no es más el presidente, deba cumplir como cualquier ciudadano. Esto es lo que se está hablando hoy en Comodoro Pi. Violencia de género institucional. Gustavo, esto es algo que nos deja a todos congelados y que se está hablando ahora, para que todos sepan, en Comodoro Pi y en todo lo que es el Palacio de Justicia de la zona de tribunales. Porque la Corte ya encendió las alarmas. No vaya a ser cosa que haya más violencia de género con otros funcionarios públicos, Gustavo. Delicado lo que nos planteó acá Gustavo Delía, iba a decir, iba a utilizar el formalismo, porque hablaste en tu carácter de docente, en tu carácter de abogado penalista. Pero voy a tratar de establecer un nexo político. El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, que tenía un ministerio de la mujer que se ponía la corbata verde y todo lo que desarrolló en este momento el doctor Gustavo Delía. Segundo escenario, ¿qué es lo que pasa dentro de la oposición? ¿Quieren llamarlo cristinismo? ¿Quieren llamarlo kirchnerismo? ¿Quieren llamarlo peronismo? Y claro, encontramos algunos referentes que culpan a Alberto Fernández y no a Cristina. Entonces le repreguntan a Cristina. Pero sin embargo, en la gestión de Cristina Fernández hubo personas imputadas, no quiero abusar del derecho, pero personas imputadas, acusadas y el expresidente. Inclusive uno de ellos es Guillermo Moreno, que ejerció maltrato en el INDEC a dos mujeres hace muchísimos años, que fue condenado el día de ayer. Moreno, condenado a 3 años en suspenso. Pero quiero ir con el hilo. A ver, yo pregunto algo. ¿Cuántos condenados va a haber del gobierno anterior? ¿Cuánta gente va a haber procesada? Entonces después, acá, esto es un punto, ¿no? Es un punto óbice que en donde nos ponemos a trabajar en tribunales y después, cuando vos escuchás, como anoche te cuento, hablé con Daniel Arroyo por teléfono y me dijo Daniel que todo el bloque de Unión por la Patria va a firmar una iniciativa para que todos los que están dentro de Unión por la Patria
cumplan con un protocolo de violencia de género. ¿Querés que te diga algo? Sí. Papel pintado. ¿Por qué? Papel pintado. Hago silencio. Sí. El silencio como manifestación tácita de la voluntad. Perfecto. Salgo del derecho, quiero meterme con tu comentario que tiene un fuerte contenido político. Javier Milei dice, ¿para qué el Ministerio de la Mujer? Entonces todos nos preguntamos, ¿para qué el Ministerio de la Mujer? Sigo ahí la secuencia, la implosión que hay dentro del kirchnerismo, cristianismo y demás, que dice, no, la culpa es de Alberto. Se la escuchó estos días a Mayra Mendoza ejerciendo, no, porque ejerció violencia política con Cristina. No, Cristina fue quien propuso a Alberto Fernández y dentro de la gestión de Cristina Fernández como presidenta hubo casos de violencia de género. Así que ese es un dato también para analizar. Y hablando dentro de la debilidad propia que está teniendo el cristianismo, kirchnerismo, peronismo, tuvo un discurso Cristina Fernández donde de alguna manera flexibilizó a los muchachos, les dijo, pueden hablar mal de Maduro. Y empezaron a hablar mal de Maduro, entre ellos Estela de Carlotto, lo cual sabemos muy bien que es una dictadura y ustedes saben que hubo una fotografía cantando la marcha peronista junto a Maduro. Pero esto en una semana. Sigo agregando de la oposición. ¿Quién comenzó con sus discursos? Mauricio Macri, porque una noticia tapa la otra, Gustavo. Mauricio Macri dijo, bueno, las políticas de Javier Milei yo las comparto, pero sin embargo no estoy de acuerdo con el entorno. Como diciendo, hace falta más presencia nuestra. ¿Cómo responde Javier Milei? En silencio. Fíjense qué paradoja. Responde en silencio cuando Santiago Caputo sale al balcón junto al presidente a saludar. En este contexto de un PRO fracturado, en este contexto de un peronismo, kirchnerismo fracturado, lo presentamos ya en este instante a Pablo Romá, analista político, director de Circuitos Consultora, y ya el input a tu pregunta es genérico con lo que hablamos los dos. Todo esto lo mantiene en escena y arriba a Javier Milei. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Sí, obviamente esta discusión al gobierno le favorece desde ya. Creo que sobre todo el presidente Milei hace un culto, digamos, ¿no?, de la moral. Él ha construido su posicionamiento político en base a un posicionamiento moral. Tanto la discusión con Venezuela como esta... Pero esto alimenta, discúlpame, te interrumpo con esta palabra que dijiste moral. Él usa la palabra batalla cultural. Lo que dijo recién Gustavo Delía, bueno, muchachos, es una batalla cultural. Me pones un ministerio, te pones la corbata verde y estás ejerciendo violencia. Y él instaló eso en la política atado a la casta, ¿o no? Sí, yo creo que esa es la discusión que al gobierno, la discusión que el gobierno mejor da, digamos, ¿no? Es la discusión que mejor da, logra llevar a la agenda estas cuestiones. También es cierto que del otro lado le regalan, digo, ¿no? Gol en contra, gol en contra. Le regalan bastante, digamos, ¿no? Se la dejan picando en el punto penal. Sin arquero. Entonces, es cierto, yo creo, y sobre todo porque me parece que nosotros veníamos viendo, sobre todo, qué asimetrías la sociedad tolera y qué asimetrías no tolera, digamos, ¿no? Sobre todo en esto en términos de lo que significa el ajuste, ¿no? Y pareciera que la asimetría económica tiene un nivel de aceptación. Ahora, la que no tiene aceptación y que tiene un nivel muy alto de rechazo es esta distancia entre dirigentes y la gente, digamos, ¿no? Esta idea de que los dirigentes dicen una cosa y hacen lo contrario. Y yo creo que en ese sentido Milei logra, si bien es muy crudo en muchas cosas que dice, que afectan intereses de sectores mayoritarios de la sociedad, porque eso tampoco se puede negar, ¿no? Ahora, la gente entiende que dice la verdad, ¿no? Y eso es un valor que Milei trabaja mucho, trabaja todo el tiempo, ¿no? Con esto, es decir, lo del Ministerio de la Mujer. Bueno, lo vamos a cerrar. Bueno, ok. ¿Por qué? Porque estos hacían una farsa y con eso hacían un curro. En defensa de las mujeres no había nada. Bueno, es fuerte, es duro, puede afectar cuestiones de lo que significa una política de Estado si se quiere, ¿no? Ahora, es cierto que eso le da una credibilidad porque también estos hechos que pasan, vos decís, conmigo se acaba el patriarcado, yo soy el primer feminista, bueno, y después pasan estas cosas, ¿no?
Y el nivel de descreimiento, de desconfianza, de distancia entre aquel que lo mira y el funcionario. Que lo escucho también. Por eso, el que lo escucha, el que lo mira y el funcionario que dice una cosa y puede hacer todo lo contrario, bueno, desgasta. Y yo creo que esas son las asimetrías que hoy la sociedad no tolera más, digamos, ¿no? No tolera más. Y creo que Milei en ese sentido es genuino. Ahora, después es la discusión. Lo que estamos analizando es la discusión. Porque, bueno, nadie sabe, ¿no? Nadie imaginaba que Alberto Fernández podía terminar en este lugar. Al menos, digo, mientras gobernaba, discutíamos otras cosas, ¿no? Bueno, con este gobierno puede pasar lo mismo y con otros puede pasar lo mismo, pero Milei lo que construye es una agenda donde la moral, digo, ¿no? La batalla cultural está ahí, a primera, porque es la discusión que mejor da. Después, el gobierno no discute de su gobierno. Digo, ¿no? No habla de los problemas que tiene el gobierno, de las dificultades, ¿no? Como que todo va para adelante. Y en el marco de la batalla cultural, ¿no? Se pelea con Pedro Sánchez por Messi, se pelea con Maduro por las elecciones. Yo te quería preguntar esto, Pablo. Vos sabés que yo creo que las distintas sucesiones de lo que pasó con el expresidente y las distintas causas que están teniendo los demás, ejemplo, Guillermo Moreno condenado, ejemplo, otros funcionarios públicos que también están afectados a otras causas. ¿Vos no crees que es fruto de la implosión que tuvo el partido político que gobernó hasta el año pasado y hoy esa grieta, esa explosión que tuvo adentro se generan con todas estas esquirlas que se ven todas en Comodoro Pi? Y hoy el oficialismo está viendo y está demostrando y acreditando que lo que dijo en la campaña tenía razón. Sí, yo creo que hay una crisis dentro del peronismo. Es cierto que también estuvo el gobierno de Macri. Hay ahí algunas cuestiones judiciales también pendientes, ¿no? Esto de que, bueno, ya sabemos también cómo funciona la justicia federal, te frisa algunas causas y después cuando hay un momento oportuno se desfrizan, ¿no? Salen. Bueno, forma parte de la política. Eso está claro, pero sí entiendo que hoy el peronismo, bueno, como sucedió también con los bolsos de López, ¿no? Parecía que en ese momento la crisis lo llevaba puesto, que el peronismo iba a un proceso de descomposición, y bueno, y después se recompuso. Apareció, ¿no? Alberto. Y después... Disculpa, me voy a corregir. Apareció Alberto, hay que ser objetivo, que tuvo el 80% de imagen positiva. Ese dato es un dato inobjetable. Que le duró 2 meses, vos me mirás con esa cara rara, pero le duró 2 meses, pero tuvo 2 meses con esa imagen positiva. Pandemia, no pandemia, o sea, ganó y creyeron en eso. Como ves, pero hablando, ya que tocamos el peronismo, quiero un poquito también que te explayes sobre Mauricio Macri, su rol, Patricia Bullrich, que está fuerte, consolidada, con Javier Milei, y entonces si un Javier Milei que dice, pará, vos no me vas a absorber, yo prefiero mantener este esquema que tengo actualmente. Lo que dijo Federico Sturzenegger, ahora vamos a tener un economista, dijo, en un mes hizo lo que no hizo Macri en 4 años. Entonces, una noticia tapa la otra, Gustavo, vos desarrollaste el derecho penal, pero la frase de Sturzenegger hubiera sido una noticia de toda la semana si no ocurría, ahí lo tenemos, ¿no? Sí. Si no ocurría el trágico hecho del expresidente y su exmujer, ¿no? Sí, yo creo que lo de Macri es un punto político a tener en cuenta. El discurso de la semana pasada deja varias cosas también, ¿no? Macri que le pide a Milei armar equipos, es decir, uno puede leer entre líneas, es incorporarse al gobierno, claramente. Él dice, bueno, tiene buenas ideas, pero no tiene un equipo. Critica el entorno, ¿eh? Le podemos dar volumen a ese equipo y critica al entorno. Pero el entorno, ¿quién es el entorno de Milei? ¿Caputo? Sí, Santiago. Karina Milei. Karina, sí. Y Karina Milei es Javier Milei. Sí, obvio. Entonces, Macri hace ahí un rodeo
para no ir derecho contra Milei, pero claramente el entorno de Milei es Milei. Y yo creo que Macri navega entre dos corrientes, vos que te gusta la náutica, ¿no? Sí. Una que lo lleva hacia el gobierno, porque su base social y su base electoral tiene mucha Esa afinidad sería con la el corriente gobierno. cálida. Ahora vamos a la corriente fría. cálida. Ahora vamos a la fría. Bueno, Patricia Bullrich también Obvio. forma parte de esa corriente porque se quiere llevar al PRO hacia la libertad avanza. Y la que lo aleja es que el gobierno no le quiere dar lo que Macri quiere, lo que Macri pide. Y eso lo aleja. Y Macri dice, en el discurso lo dice claramente. Le dice, yo le dije al presidente, mirá que el enemigo es el populismo, no somos nosotros. ¿Por qué? Porque si Macri el año que viene va con una lista por afuera, lo puede hacer perder al gobierno. ¿No? O te contesto, pero con una Bullrich fuerte adentro. Bueno, mejorando pero digo, seguridad. como hipótesis. No digo que sea lo que... Porque también le puede ir mal a Macri y sacar un porcentaje muy pequeño y quedar diluido. Yo te tiro un tips. ¿Y no contemplamos el éxito del gobierno, plan económico, levantamiento del cepo, todo para el próximo año? ¿Y el éxito de la libertad avanza obliga al PRO a sumarse? Bueno, yo creo que hoy es el momento... Sí, me parece que los dos lados entienden que hoy es el momento para pelearse y para ver quién queda mejor posicionado. Y el año que viene, no. Digamos, no. El año que viene no es el momento para pelearse. No es el momento. Claro. Si hay un momento para pelearse es este. Pablo, hagamos lo siguiente, cerramos ahí. ¿Sí? Porque creo que dijiste un montón de aspectos conceptuales, estratégicos, pero bueno, para la disputa está ahora. Yo me quedo con muchas cosas de lo que dijiste, pero esto es muy fuerte. Bueno, muchas gracias. No, gracias Pablo. Bueno, vamos a un pequeño corte que ya en instantes vamos a tener un economista liberal. Después me nos va a decir si es libertario o no. Me refiero a Aldo Abraham, fíjense, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico. Les quiero comentar una anécdota. Este fin de semana pasé por la calle Corrientes 3880, donde está Trick Hombres. ¿Saben quién se viste ahí? Acá, Gustavo Delía. Acá está, mirá, la ropa de Trick Hombres. Trick Hombres Corrientes 3880, paso 11 30 70 45 40. ¿Sabes una cosa? El otro día estuve en Trick Hombres y me dijeron que va a haber mejores precios al momento que el gobierno levante el cepo. Opa. Porque dice que va a haber mejores precios, mayores cuotas para que la gente pueda pagar, acceder a esos productos y puedan tener mayor acceso a la venta por parte de las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué tal, Aldo Abraham? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Estar acá con Te tiro el centro acá, ¿eh? ¿Qué opinas? ¿Cuándo se levanta el bendito cepo que estamos todos esperando? Mirá, yo creo que hoy el gobierno tiene justamente un problema con ese tema, que es que ellos en su momento dijeron que para salir del cepo, que el primer paso para salir de un cepo es decir, una unificación cambiaria, eso lo aprendimos con la única salida ordenada que tuvimos del cepo, que fue la del cepo de Cristina Fernández de Kirchner por parte de Cambiemos.
iba a ser con un salto menor del tipo de cambio y lo que aprendimos en aquel momento es que el tipo de cambio del nuevo mercado único y libre de verdad, ¿sí?, a donde se va a ir es por debajo de los paralelos y cerca de los paralelos, ¿sí?, saliendo con las mismas regulaciones que después se van desarmando en el tiempo, y claramente eso era posible hasta por allá, por el mes de abril, pero a partir del mes de abril se empezó a gestar una política monetaria que ha implicado, en definitiva, que se amplíe esa brecha cambiaria. Y por lo tanto, si uno hablara de salir hoy, tendría que estar pensando en un salto cambiario por ahí de 30%, ¿no?, para llegar a estar próximo Estamos a los hablando dólares paralelos, ¿no? Pero vos decís 30, pero también es importante aclarar a la gente. Estamos hablando del oficial a los financieros inclusive, porque el paralelo y los financieros... ¿Por qué vos? Eso la gente que está en la calle maneja esos dólares. Sí. El sector agropecuario es el perjudicado con el valor oficial menos las retenciones. No, totalmente. Y cuando se habla otros exportadores, discúlpame. Cuando se habla de devaluar, por ejemplo, que hablan algunos colegas míos, están absolutamente equivocados en lo que están diciendo. Que a veces me pasa a mí también, o sea que sí. Porque lo que se devalúa es el peso, y cuando se deprecia, pierde valor el peso, vos donde lo ves, cualquier depreciación de cualquier moneda en el mundo, inmediatamente son los mercados cambiarios, no en el cepo que se fija artificialmente y que nos muestra esa depreciación de nuestra moneda, sino en los libres, o sea, el peso ya se devaluó. ¿Y los financieros? ¿Estás viendo ahora que los financieros están frenados artificialmente? No, hay algunas regulaciones que hacen que no sea más alto, eso es así, existe todavía, tenemos cepo, y parte del cepo no solamente afecta al dólar oficial, sino también al acceso al dólar oficial, sino también al acceso a los dólares paralelos. Pero acá el punto es por qué se genera, si hasta abril veníamos bien, por qué se genera esta ampliación de la brecha, y es porque el gobierno venía realmente manteniendo el poder adquisitivo de la moneda, ¿sí?, hasta ese momento. Al principio no emitía para romperle la columna vertebral al proceso hiperinflacionario y fue muy exitoso, por eso es que se desacelera rápidamente la inflación, uno de los grandes éxitos de Milei, y después se preocupó de no emitir más de lo que la gente demandara, pero en mayo, ante una baja de tasa de interés, que me parece que fue inoportuna en ese momento por parte del Banco Central, en un momento en el que el riesgo país aumentaba porque había una discusión muy pobre y por eso aumentaba en el Congreso de los proyectos de ley que había mandado el Ejecutivo al Legislativo, le empezaste a restar, digamos, premio a asumir ese riesgo que estaba creciendo, y obviamente la gente empezó a sacar sus ahorros en pesos. También sucedió que los bancos empezaron a pedirle de vuelta la plata que tenían depositadas o invertidas en pases pasivos dentro del Banco Central, y eso implicó que hubiera que emitir, porque no, es la única forma que tenía el Banco Central de poder pagarlo, y se emitió muchísimo. La verdad es que se emitió mucho más de lo que la gente quiere, y yo creo que al gobierno todavía, en alguna parte del gobierno le cuesta entender, ¿no?, que cuando vos emitís más de lo que la gente quiere, no importa por qué estás emitiendo. Eso va a generar, primero, una pérdida de poder adquisitivo de la moneda, que inmediatamente lo vas a ver reflejado en el valor del dólar, y que, como en todo país normal, en los próximos 9 meses a 18, acá debe ser más bien 9 meses, lo vas a ver reflejado en la inflación. Y claramente ese es uno de los grandes problemas por los cuales hay que resolver esto, o sea, volver a rescatar esos pesos que están de más, ¿sí?, para que se recupere el valor de nuestra moneda. No comenzó el gobierno ahora, ya que dijiste, ¿no comenzó el gobierno ahora cuando ya hizo el cambio de Banco Central al Tesoro? No, porque de hecho, para poder hacer eso, vos deberías ver hoy un Banco Central vendiéndole a los bancos estas famosas LEFIs, letras fiscales de liquidez, que son del Tesoro, pero que el Banco Central tiene el compromiso de adquirir si un banco se las quiere vender. Y como la tasa de interés estaba tan baja, lo que está pasando es justamente la inversa. Los bancos le están vendiendo estas LEFIs
al Banco Central, ¿no? En vez de que el Banco Central le venda las LEFIs para sacar pesos, con lo cual hoy el Banco Central está emitiendo aún más, ¿no? Y por eso estamos viendo un aumento, por ejemplo, del crédito interno, ¿no? ¿Por qué? Porque se está generando un aumento de la cantidad de pesos, ¿no? Para rescatar esas LEFIs, que es cierto que del otro lado deben tener alguna demanda en términos de tomar crédito y por lo tanto para gastar o invertir, pero no para tener pesos. Eso no es demanda de pesos y eso yo creo que va a seguir colaborando a mantener o empeorar todavía la depreciación de nuestra moneda. Ahora, de lo que estamos hablando entonces es de estar sumando nueva inflación hacia adelante, cosa que hasta ahora el gobierno no había hecho. Y lo otro es mantener semejante brecha que hace muy difícil esperar que haya una unificación cambiaria pronto, porque yo no lo veo al gobierno ni aumentando el ritmo de suba del tipo de cambio oficial, ¿sí? Ni haciendo una salida, a menos que sea absolutamente necesario, y eso ya lo vería a principios del año que viene, con un salto cambiario que no sea irrelevante como había prometido. Y te sumo otra más. A ver. En la medida que vos tenés semejante brecha cambiaria, sí, empieza a suceder que los exportadores piensan que va a haber un salto cambiario, entonces empiezan a postergar sus ventas de divisas. retener stock. Los importadores que hacen la inversa, si va a haber un salto, compro todo ahora, ¿no? Conclusión, empezás a tener problemas con las reservas del Banco Central. Fíjate que cuando hasta el mes de abril y hasta algo de mayo, el Banco Central venía comprando un montón de divisas. ¿Y por qué era? Porque la brecha era chiquitita. ¿Y por qué el riesgo país era 1.100 y no 1.500 como nos fuimos después? Bueno, ahora hubo un salto, pero ya estamos de vuelta en 1.500. Justamente porque era previsible una salida de una unificación cambiaria con un pequeño salto, ahí, pronto. Hoy no tenés dudas al respecto de las reservas, eso quiere decir tenés dudas al respecto de la capacidad de pago futura del gobierno de deuda externa y tenés una brecha que dice, bueno, así no podemos salir con un salto pequeñito pronto a una unificación cambiaria. Muchísimas gracias, Aldo. Gracias a ustedes. Bueno, Gustavo, qué programa intenso, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? Semana intensa y programa intenso. Fue al ritmo de las noticias de esta semana. Al ritmo de las noticias, y al ritmo de las noticias hacemos el agradecimiento a Sastrería Windsor. Está ubicado en la calle Maipú 843. Fíjense los detalles. Voy a acomodar la camisa, este pañuelito, el saco, ¿sí? Con esta elegancia que siempre nos viste Sastrería Windsor. Nos despedimos. La verdad que sí. ¿Nos vemos en la próxima semana? Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin, hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico.